Bueno, estamos en nuestra serie Be Strong, Be Brave. ¿Pero por qué Be Strong, Be Brave? Porque todos nosotros queremos ser exitosos, ¿o no es así? ¿Hay alguien acá que quiera tener éxito en su vida? ¿Alcanzarlo? Amén. ¿Quiénes acá quieren ser exitosos en su relación con Dios? Amén. ¿Quiénes acá quieren ser exitosos en su matrimonio? Amén. ¿Todos los casados o no? Yo no creo que haya un casado que diga, no, yo quiero tener un matrimonio malo, donde mi esposa moleste y yo no me la aguante. No, un matrimonio que no es exitoso es un matrimonio que se convierte en una tormenta constante. ¿Sí, sí o no? ¿Quiénes acá quieren ser exitosos en sus relaciones? ¿Quiénes quieren ser exitosos en su parte física? Estar flaquitos, en forma, sin dolorcitos, sin problemas de salud. ¿Varios o no? ¿Quiénes quieren ser exitosos en la parte profesional? En el manejo de sus finanzas. En su ministerio. Amén. ¿Quieren ser exitosos? Bueno, hay algo que te requiere y que Dios te dice que tú necesitas si quieres llegar a ser exitoso en cualquier área de tu vida. Y es esfuerzo y valentía. Y Josué capítulo 1, versículos 7 al 8 nos dice, solo te pido. Di, solo te pido. ¿Qué quiere decir solo te pido? Que solamente te están pidiendo esto. El Señor sí te dice, encárgate de esto. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. El Señor te está diciendo, mira, tú encárgate de obedecer todo lo que yo te digo. Y el resto déjamelo a mí, yo me voy a encargar del resto. Yo me voy a encargar que tú seas exitoso en toda área de tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es ser obediente y poner en práctica todos mis mandamientos. Y nos dice después, no te apartes de ella para nada. Solo así, di, solo así. ¿Qué quiere decir solo así? Que es la única manera, es el único camino. Dice, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. El único camino que a nosotros nos lleva o nos conduce al éxito es la obediencia total a la palabra de Dios. Pero para nosotros poder obedecer necesitamos esfuerzo y valentía. El real enemigo que nos trata de separar del éxito es la falta de esfuerzo y la falta de valentía. ¿Cuántas veces nosotros no nos quedamos atascados en un pecado justamente por miedo o por evitar un esfuerzo que nos exige en nosotros hacer las cosas de una manera correcta? ¿Por qué aborta una persona? ¿Por qué aborta? Por miedo a afrontar las consecuencias, lo que se viene, ¿no es así? Porque quiere huir, porque no se quiere esforzar en lo que le requiere justamente el llevar a cabo o el vivir las consecuencias que ha traído sobre su vida. Muchas personas continúan en fornicación a pesar de que saben que es pecado, porque tienen miedo a que si dejan de hacerlo su pareja los abandone, o por el esfuerzo que significaría dejar de hacerlo. Hay muchos que mienten por miedo a decir la verdad y por lo que les significaría a ellos el decir la verdad, porque vendrían consecuencias que dicen no. Y así hay muchos pecados cuya raíz o la raíz la encontramos justamente en la falta de valor y la falta de firmeza. Y hay varios que saben que Jesús es Señor, sin embargo no lo obedecen. ¿Por qué? Por miedo y falta de fuerzas. Porque saben que si lo obedecieran les significaría a ellos enfrentarse a sus miedos y esforzarse. Pero aún hay varias personas que dicen, mire, pastor, yo estoy resolviendo esta situación sí, de una manera indebida, usando el pecado. Pero de verdad, una vez yo resuelva esto, yo prometo que de ahí en adelante ya no vuelvo a pecar. Uno lo escucha. Personas que dicen, no, es que ya me metí acá, entonces apenas el pecado me saque de acá, ahí sí entro en completa obediencia. Pero es simplemente evidencia que tú eres esclavo del pecado. Y que tu confianza está puesta ¿en qué? En el pecado. ¿Cuántos no ponen la confianza en una mentira? Creen que una mentira los va a sacar del problema y les va a traer el éxito a su vida. Pero eso evidencia que tu Señor, que tu Dios, en quien está puesta tu confianza, no es Jesús, sino es el pecado. Jesús no quiere que tú seas esclavo de nada. Pero por esa razón, tú tienes que protegerte y poner tu confianza en Él.
Pero cuando tú tratas de protegerte a través del pecado, a través de la mentira, a través del engaño, lastimosamente Dios no es tu Dios. Pero para que Dios sea nuestro Dios y nosotros pongamos completamente nuestra confianza en Él, se requiere que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. Pero también surge la pregunta, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para aumentar mi valentía o aumentar mi fuerza? Porque muchas veces nosotros queremos obedecer, queremos poner en práctica lo que tenemos que poner en práctica, pero simplemente no encontramos dentro de nosotros el coraje necesario para llevarlo a cabo. Y la verdad es que la semana pasada, podría decir que, bueno, más que la semana pasada, digamos las últimas 2 semanas, me tuve que enfrentar a algo que jamás me había ocurrido en toda mi vida. Y fueron ataques de pánico. Yo los había escuchado que otras personas me decían que están pasando por un ataque de pánico, que estaban enfrentando temores, miedos, y de pronto hasta fui injusto con estas personas porque yo decía, simplemente no le presta atención a los miedos, eso viene del diablo, repréndelos, ora, confía en el Señor, y ya creyendo que eso lo solucionaba. Pero en los últimos días que yo mismo enfrenté ataques de pánico que no me dejaban dormir, donde sentía ansiedad a la hora de acostarme, donde simplemente no quería cerrar los ojos, donde constantemente me estaban viniendo pensamientos tenebrosos, sueños tenebrosos, pues me di cuenta que no simplemente es no prestar atención a los miedos, toca combatirlos. Y creo que Dios me permitió vivir esta situación para que yo entendiera a muchas personas y pudiera traerte hoy un mensaje de cómo aumentar tus fuerzas y tu valentía. Esta palabra solamente le va a hablar a aquellas personas que quieran ser más valientes y se quieran esforzar. Esa palabra solamente es para aquellos que dicen, mire, yo quiero aumentar mi fuerza y mi valentía, yo quiero ser una persona de coraje. Al resto, lastimosamente, no les va a hablar. Aquellas personas que dicen, no, es que a mí me gusta la cobardía. A ti no te va a hablar esa prédica. Pero para ti que quieres aumentar tu coraje, esto es Be Strong, Be Brave, cómo aumentar mi fuerza y mi valentía. ¿Amén? Amén. ¿Quiénes acá quieren ser valientes y quieren ser esforzados? ¿Amén? Bueno, si tú quieres aumentar tu fuerza y tu valentía, número 1, lee la palabra de Dios y medita en ella. Si tú quieres aumentar tu fuerza, tu firmeza y tu valentía y quieres vencer tus miedos, tus temores que te están hablando, es supremamente importante que tú leas la palabra de Dios y que medites en ella. De lo contrario te va a ser imposible. Mira lo que nos dice Josué capítulo 1 versículo 8. Estamos hablando del mismo Josué capítulo 1 donde el Señor le está diciendo a Josué, yo te ordeno que te esfuerces y que seas valiente. Y acá estamos encontrando cómo puedes llegar a esforzarse y ser valiente. Porque Dios nunca te va a pedir que hagas algo sin decirte cómo lo puedes hacer. Así que el Señor está diciendo, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. El Señor te está diciendo, para poderte esforzar y ser valiente, tú necesitas recitar el libro de la ley y meditar en él de día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche. No te está diciendo que lo tienes que leer día y noche, pero sí te está diciendo que cuando tú lees la palabra, durante el día y durante la noche, tú debes estar meditando lo que tú escuchaste en la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Leer la Biblia nos llena de fuerzas y nos llena de coraje. Y Jesús nos enseña cuando Él estaba pasando por un momento de debilidad, que fue justamente cuando estuvo en el desierto 40 días sin nada de comer. Yo creo que una persona que lleva 40 días sin nada de comer se siente débil, ¿o no es así? Y el Señor, en esa hora, en ese punto en el cual Él está débil, nos enseñó algo. Nos dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para nosotros sabemos que el alimento físico nos hace fuertes, ¿o no es así? Por lo tanto, también sabemos que la falta de alimento nos pone débiles. Es algo que nosotros le enseñamos a los niños desde que son pequeños. Con mi esposa, cuando le vamos a dar de comer a nuestro hijo Natán, porque Abel todavía está muy chiquito como para uno tener esa interacción, pero cuando estamos hablando de Natán, cómete esto, y Natán llega y nos dice, no quiero, nosotros vamos justamente a lo que sabemos que lo va a motivar. Natán, o si no, no vas a ser fuerte. Y él quiere ser fuerte, o si no, no vas a correr rápido, o si no, tus amigos te van a ganar. Y de hecho le digo, señor, le decimos, muéstranos tu músculo. Y él hace, y le tocamos el músculo y le decimos, no, Natán, no hay fuerza, tienes que comer. Y él en ese momento se preocupa. Entonces coge, mejor dicho, una cucharada de comida, se lo come, y otra vez empieza a hacer, entonces ya lo tocamos y le decimos, ya, mejoró, va mejorando, pero todavía le falta.
Y de esa manera lo llevamos a comerse todo el plato y al final ya le decimos, no, estás fuertísimo, estás supremamente fuerte. Ahora, no es que nosotros engañemos a nuestros hijos. Estamos hablando la verdad. Si él no come, se va a debilitar. Y Jesús nos enseña a través de este ejemplo que leer la Biblia nos hace fuerte, aun cuando el pan no lo logra. Cuando la comida que tú estás comiendo no logra darte la fuerza que tú necesitas, es porque no solamente de pan vive el hombre. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para que nos dé esa fuerza que necesitamos para llevar a cabo todo lo que Dios nos está llamando a llevar a cabo. Ahora, con respecto al coraje y a la valentía, mira, no hay nada que nos llene más de valentía que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas y de testimonios de la fidelidad de Dios. Personas que afrontaron situaciones con las cuales nosotros nos podemos sentir identificados. Y nos habla cómo cuando ellos pusieron su confianza en Dios, Dios les dio la victoria. Cómo cuando ellos se animaron a obedecer, Dios los bendijo con éxito. Así que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros empezamos a llenar de ese coraje y de esa valentía y de esa fuerza. Y yo ya les he dicho antes, yo creo que todo cristiano tiene que leer la Biblia. A mí me gustan los devocionales esos donde a ti te dan un versículo y te lo desglosa todo el autor del libro. Sí, pero eso es como un buen snack. Eso es como ir a McDonald's. Te saca de un aprieto. Pero si tú te alimentas todos los días de McDonald's, déjame decirte que no vas a tener muy buena salud. Ese tipo de devocionales son buenos como un snack, pero un cristiano que quiere llevar una vida saludable tiene que leer la Biblia todos los días. Ahora, para aquellos que de pronto no saben cómo leerla, te voy a decir un buen comienzo. Arranca por el Nuevo Testamento. Arranca por Mateo. Y no tienes que leértelo completo todo el Nuevo Testamento, no. Lee un capítulo, medio capítulo, así sea un versículo. Y después de hacerlo, medita sobre lo que Dios te dijo en ese versículo, capítulo, lo que tú hayas leído durante todo el día. Porque eso te empieza a llenar de fuerza, te empieza a llenar de fortaleza, te empieza a llenar de coraje. En la palabra de Dios encontramos tantas promesas y el Señor nos deja claro que Él jamás nos va a dejar, jamás nos va a abandonar y que nosotros podemos confiar en Él porque lo mejor está por venir. Mira, cuando pasamos por tiempos de temor, es bueno que nosotros obedezcamos lo que el Señor nos dice en Josué capítulo 1 versículo 8. Debemos recitar la palabra de Dios y meditar en ella día y noche. Cuando yo pienso en épocas de mi vida donde tuvimos con mi esposa que enfrentar tiempos de temor y vencer sin ser vencidos, siempre recuerdo que fue justamente con la palabra de Dios. Recuerdo un tiempo que fue justamente cuando quedamos embarazados de nuestro hijo Natán. Pues fue un tiempo de mucho temor, porque nosotros habíamos estado buscando quedar embarazados durante 8 años y no lo habíamos logrado. Finalmente quedamos embarazados y a los pocos días perdimos ese embarazo. Después, a los pocos meses, volvimos a caer embarazados y volvimos a perder también ese embarazo. Así que en esta oportunidad estábamos por tercera vez embarazados, después de varios años sin lograr quedar embarazados y de 2 pérdidas que eran muy recientes. Así que estábamos pasando por un tiempo de temor. Cada vez que por la noche mi esposa se levantaba a medianoche a ir al baño, yo decía, hoy fue, va a empezar a gritar desde el baño diciendo que también perdimos este bebé. Cada vez que íbamos al doctor y que nos iban a mostrar cómo el bebé estaba, en ese instante mis temores me empezaban a hablar. Me empezaban a decir, acá le van a decir que el corazón no está latiendo. Y todos los temores me empezaban a hablar. Siempre era como que durante los 9 meses los temores trataban de atormentarnos a nosotros y no dejarnos disfrutar. Y yo recuerdo que lo que a nosotros nos permitió vivir este tiempo en victoria y no desde la derrota fue justamente leer la palabra de Dios y meditar en ella. Y durante este tiempo yo recuerdo que yo leía y leía y leía. Cuando empezaba yo a sentir la ansiedad, la angustia, los temores, pues simplemente me iba a leer palabra, me iba a leer palabra, me iba a leer palabra. Y cada vez que yo encontraba promesas de Dios, pues yo las guardaba en mi corazón y meditaba en ellas. Y hubo varias promesas que durante este tiempo yo recordaba una y otra vez. Recuerdo una que dice, alégrate, alma mía, porque el Señor te ha concedido lo que tú más deseas. Yo decía, Señor, yo tengo que estar alegre porque tú ya me concediste lo que yo más deseo, que es tener un hijo.
Y había otro versículo que decía, el hombre justo no temerá recibir malas noticias. Y yo recordaba esta palabra, Señor, yo no voy a temer recibir malas noticias. Lo mejor está por venir. Y me llenaba palabra donde el Señor dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Son planes de bienestar, no de calamidad. Deja de pensar en la calamidad. Porque yo te voy a dar un futuro y una esperanza. Y cada vez que el temor tocaba la puerta de mi corazón, yo volvía a esas promesas de Dios, a esa palabra, a esos versículos y meditaba en ellos. Y de esa manera lograba ahogar el temor. También recordaba otro tiempo de temor que tuvimos que afrontar con mi esposa, que fue justamente cuando nosotros nos lanzamos a arrancar Full Life. Ese fue un tiempo duro, porque nosotros renunciamos a nuestros trabajos. Y yo le dije a mi esposa, mira, voy a arrancar una iglesia, ¿quieres ser mi primera oveja? Pues hoy en día vemos Full Life, una iglesia que viene creciendo de una manera saludable, hermosa, donde todos sus miembros son los más lindos de todo Miami. Amén, ¿no es cierto? Ay, cómo son de vanidosos, ¿no? Bueno, y entonces es fácil creer en ese instante, cuando tú ya ves por vista que las cosas están avanzando. Pero en esa época no era así. En esa época era, bueno, mi amor, arranquemos una iglesia, y ¿sabes qué dicen las estadísticas? Que 7 de cada 10 iglesias que arrancan mueren antes del primer año. Entonces las estadísticas que nos decían, no lo van a lograr. Y yo recuerdo un día después de haber renunciado a nuestros trabajos antes de lanzarnos a arrancar Full Life. Yo recuerdo que yo me levanté por la mañana y sentí un miedo, porque dije, oh, ¿y ahora de qué vamos a vivir? ¿Y qué pasa si no fue Dios el que me llamó, sino como que yo me metí el cuento? Y empezaron los temores a hablarme de una manera impresionante. Entonces recuerdo que fui a la palabra de Dios. Y el Señor me habló ese día. Quiero que tengas en cuenta lo que yo estaba viendo en ese instante. Ese temor de que iba a ocurrir, de si había sido lo correcto, de si el Señor sí me estaba llamando o nos estaba llamando como familia a empezar una iglesia y a ser sus siervos tiempo completo. Mira lo que el Señor nos respondió en Isaías, capítulo 41, versículo 8 al 14, dice, pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Mira, y esa mañana yo me levanté con un temor impresionante. Pero después de leer esta palabra, después de meditar en ella, yo fui y le dije a mi esposa, mi amor, todo va a estar bien. No nos va a hacer falta nada. Ahora ese fue un inicio. Porque en los siguientes días, lógicamente, la duda y el temor trataban nuevamente de volver a tocar la puerta. Entonces, ¿sabes qué hacíamos? Volvíamos a esta palabra. Y la volvíamos a leer. Y volvíamos a meditar en todo lo que Dios nos estaba prometiendo. Y ahí obteníamos las fuerzas y el coraje que necesitábamos para seguir caminando a lo que Él nos estaba llamando a conquistar. La palabra de Dios nos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Nos dice que la fe viene por el oír. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tú terminas creyendo lo que estás oyendo. Porque fe es creer en lo que no ves. ¿Estamos? Amén. Pero nos está diciendo que la fe es el resultado de lo que tú escuchas. O sea, que lo que tú estás escuchando es lo que termina fortaleciendo, creando tu fe. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los problemas nunca se quedan callados. Uno no se tiene que esforzar para pensar lo malo. No, eso viene sin ningún esfuerzo.
A ti tu jefe te dice, ¿te necesito en mi oficina? Y en ese momento, sin esforzarte, ¿qué es lo primero que te viene en la mente? Me pillaron. No, mentira, espero que eso no sea tu caso, ¿no? Tu esposa te dice, tenemos que hablar. Recuerden, no le muestren temor a sus esposas. Ellas lo huelen y eso metan las manos en el bolsillo. Ellas huelen el temor y se aprovechan de eso. A ti el doctor te dice, ya salieron los resultados del examen que te hicimos. ¿Cuánto tiempo me queda, doctor? Sin esforzarte, ¿o no? Porque uno no se tiene que esforzar para pensar lo malo. Nuestros miedos hablan y no se quedan callados. Y lastimosamente, cuando lo único que nosotros escuchamos son nuestros miedos, pues estos terminan forjando la fe que nosotros tenemos. La fe que nosotros tenemos no es lo que Dios está diciendo, es lo que nuestros miedos nos están diciendo. Y tú sigues lo que tu fe te dice que debes seguir. Entonces Dios te está diciendo, tengo algo grande para ti, yo tengo grandes planos, es en esta dirección. Y el miedo te dice, no se meta por allá porque le va a ir mal, eso es peligroso. ¿De verdad, miedo? Sí, métase por acá, por el otro lado, más bien que por acá sí le va a ir bien. Y como lo que tú escuchas son tus miedos, tú terminas obedeciendo tus miedos y caminando hacia el fracaso. Porque Dios te quiere llevar al éxito, pero tus miedos, ¿sabes a dónde te quieren llevar? Al fracaso. Tú terminas creyendo lo que estás escuchando. Es por esa razón que un cristiano de fe verdadera, debe leer la palabra de Dios y meditar en ella día y noche. O si no, en lugar de vivir por fe, va a vivir por temor. Sus temores son los que lo van a dominar. Una persona temerosa es una persona que no lee lo suficiente la palabra de Dios y no medita lo suficiente en lo que la palabra de Dios dice. Sino que en lugar de eso se la pasa el tiempo escuchando sus propios temores y permite que sus temores sean los que lo empiecen a guiar. Vayamos a Pedro cuando caminó sobre las aguas. Nos dice que Jesús monta a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles en una barca y les dice, espérenme al otro lado, mientras que él se queda en la orilla. Sabemos que él se quedó despidiendo a las personas, se fue a orar, y estos trataron de llegar al otro lado, pero lastimosamente no pudieron llegar al otro lado, sino que a mitad del lago se vieron atascados. ¿Por qué? Porque faltaba Jesús. Tú necesitas a Jesús para llegar al otro lado. Amén. Pero hay un problema. ¿Cómo va a llegar Jesús a nosotros si no había más barcas? Entonces, de pronto, cuando estaba amaneciendo, ven que Jesús está caminando sobre las aguas y yendo hacia ellos. Entonces la palabra nos dice que ellos se asustaron y creyeron que era un fantasma. Ahora, ¿tú quieres saber por qué ellos creyeron que era un fantasma? Porque la gente no camina sobre las aguas. Entonces ellos estaban viendo algo que no tenía explicación. Pero Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo, soy Jesús. Entonces a Pedro se le ocurre una brillante idea y le dice, Jesús, si eres tú, mándame que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice, ven. ¿Recuerda eso? ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Pedro buscó la palabra de Dios para atreverse a hacer algo que causa temor y que requiere un gran esfuerzo. Y él encontró esa palabra que le dijo, ven. La palabra fue ven. Así que nos dice que cuando él escuchó ven, él se bajó de la barca y empezó a caminar hacia Jesús. Y todo iba perfecto, hasta que mira lo que ocurrió. Mateo capítulo 14, versículo 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. O sea, volvamos otra vez. Jesús, si eres tú, mándame que yo vaya a ti y yo iré. Ven. Ven, le dio coraje y fuerza para ir. Pero de pronto empezaron los vientos a soplarle y a golpearle. Y entonces tuvo miedo. ¿Qué quiere decir que tuvo miedo? Quiere decir que los miedos le empezaron a hablar. Y entonces empezó a escuchar de los miedos, te vas a hundir. ¿Cuándo has visto que alguien camine sobre las aguas? Una cosa es Jesús, otra cosa eres tú. Ahora te vas a ahogar.
Jesús te permitió bajarte justamente para usarte de escarmiento de por qué la gente no se debe bajar de una barca. Y ahora todos van a aprender a permanecer en la barca. Tú vas a ser usado de escarmiento por lo que acabas de hacer. Y los temores empezaron a hablarle. Entonces gritó, Señor, sálvame. Él tuvo miedo y empezó a hundirse. Él escuchó sus temores y sus temores empezaron a hablarle de tal manera que él simplemente se empezó a hundir. Pero quiero que analicemos. Cuando él oye, ven, él se anima a bajar. Cuando lo golpean las circunstancias, los miedos empiezan a hablarle y él, en vez de volver a ven, él empieza a escuchar los miedos. ¿De verdad miedo? Sí me voy a hundir. ¿Y él me va a usar de escarmiento? Sí, es que mucho bollo, ¿para que me puse a preguntar que si podía caminar sobre las aguas? ¿Cuál es la parte más difícil de caminar sobre las aguas? ¿Bajarse de la barca o no? ¿Cuál es la parte más difícil de todo lo que uno hace en esta vida? El primer paso. Empezar. De hecho, dicen, si tú quieres llevar a cabo algo, empieza. Porque empezar, dar el primer paso, siempre es el paso más difícil. Si tú ves un carro que está parado y tú tienes que ponerlo en movimiento empujando, ¿qué te va a requerir el mayor esfuerzo? Empujarlo al principio, ponerlo en movimiento, porque cuando tú lo estás poniendo en movimiento, el carro es como si él quisiera ir en la dirección contraria hacia donde tú lo estás empujando. Pero una vez que ya empieza a andar, el carro mismo te empieza a ayudar. El movimiento mismo te empieza a ayudar. Así que la parte más difícil era bajarse de la barca. Y él lo logró. Eso es lo más difícil. ¿De dónde sacó el coraje para bajarse de la barca, para dar ese primer paso? De ven. Él escuchó ven, y ven lo llenó de coraje. ¿Cuál fue el problema entonces? Dejar de escuchar a Jesús y dejar de meditar en lo que Jesús le había dicho. Que cuando los temores le empezaron a hablar, él no volvió a nuevamente, ¿qué fue lo que Jesús me dijo? Ven, pero ven significa que vaya a él. Y empezar a meditar en ven. Él simplemente tenía que meditar en la promesa que Dios le estaba dando. Para Pedro era caminar sobre las aguas, pero todos nosotros queremos caminar sobre las aguas en cierto asunto. Para ti puede ser empezar una empresa. Esa empresa de la que tanto sueñas, la tienes clarita. Simplemente estás esperando a que las condiciones sean perfectas. En otras palabras, a que la empresa se haga sola sin ti. Porque esas son condiciones perfectas, ¿no? Que alguien se te aparezca a tu puerta y diga, mira, tú tienes un sueño, acá está. Pero eso nunca va a ocurrir. Porque para que tu empresa se haga realidad, tú tienes que bajar de la barca y empezar a dar pasos de fe. Para ti puede ser algo diferente. Puede ser casarte, que de pronto requieres valentía, esfuerzo para hacerlo. Has visto que varios hombres no sobreviven al matrimonio. Diferentes temores que te quieren alejar. Para ti puede ser comprometerte, no sé. Tú sabes sobre qué aguas es que tú quieres caminar. Si tú no vas a la palabra de Dios, nunca vas a encontrar el coraje que necesitas para salir de la barca. Pero para poder seguir caminando, una vez que tú bajes de la barca, tú no te puedes olvidar de lo que Dios te dijo. Tú tienes que seguir meditando en lo que Dios te dijo para poder seguir avanzando. Porque las circunstancias no van a estar en tu favor, van a estar en tu contra. El viento golpeó fuertemente a Pedro porque el viento dijo, no te voy a ayudar, Pedro, no te voy a hacer las cosas fáciles, Pedro. ¿Y sabes qué decían las olas? ¿Quieres caminar sobre nosotros? Sí, pues entonces vamos a empezar a levantarnos porque no te vamos a ayudar. Si Pedro se hubiera esperado a que las circunstancias fueran perfectas, nunca se hubiera bajado. No, pero Señor, ¿sabes qué? Yo me bajo cuando el agua se convierta en pavimento. Se hubiera quedado dentro de la barca. Él no necesitaba circunstancias perfectas, él necesitaba una palabra que le diera coraje y fuerza. Y es lo que tú tienes que estar buscando. En vez de estar buscando circunstancias perfectas, empieza a buscar la palabra de Dios que te dé la fuerza para dar el paso que todavía no te atreves a dar. Pero una vez que tú des el paso, los vientos se van a levantar.
Y te van a decir, tú arrancaste esta empresa, pero ahorita la economía no es la mejor. Pero mira todos los que fracasan. Él arrancó una empresa igual a la tuya y es más inteligente que tú. Y fracasó. Y los miedos te van a seguir hablando. Y a menos de que tú sigas recitando la palabra de Dios y meditando en ella, tú te vas a hundir, te vas a ahogar. No porque Dios no quisiera el éxito para ti, sino porque tú no lo quisiste lo suficiente como para seguir recitando la palabra de Dios y meditando en lo que Dios te está diciendo. ¿Cuántas veces no escuchamos la palabra de Dios y salimos motivados a vencer nuestros miedos? Yo creo que ocurre cada domingo. Porque muchos salen como que si en este momento les pusieran el Everest de lo que tienen que conquistar, salen corriendo a que ahora sí, Everest, eres mío. Pero llega el lunes y no lo hicieron. Porque muchas veces escuchamos esa palabra que nos motiva a vencer los miedos, pero dejamos de escucharla y de meditarla y abandonamos lo que empezamos a obedecer dejándolo a medio hacer. Muchos de los cristianos fracasan no porque no den el primer paso, no, sino porque no continúan dando los pasos. Porque una vez que dieron el primer paso, en vez de ponerse a buscar en la palabra de Dios, se pusieron a escuchar sus propias dudas y sus propios miedos y terminaron abandonando aquello que ya habían emprendido. ¿Estás pasando un tiempo de miedo? ¿Tienes temores que vencer? Lee y medita en la palabra de Dios día y noche y enciende la fe que desvanece todo temor. Punto número 2. ¿Qué más puedo hacer yo para aumentar mi fuerza y mi valentía? Rodéate de personas valientes. Bueno, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Leer la palabra de Dios y meditar en ella, ¿sí? Día y noche, ¿no? Lo segundo que tienes que hacer para aumentar tu coraje es rodéate de personas valientes. Mira, la palabra de Dios nos cuenta la historia de Ezequías, que fue un gran rey de Judá. Era un hombre temeroso de Dios y que se propuso limpiar a Judá de toda la idolatría que habían levantado durante generaciones. Hizo que el pueblo volviera nuevamente a Dios. Pero hubo una oportunidad que después de este hombre hacer todo esto, vino hacia él el rey de Asiria. El rey de Asiria venía arrasando varios pueblos, acabando con todos ellos, y de pronto vino a tocar a su puerta y a decirle, tú eres el siguiente. En otras palabras, vino a amenazarlo con destrucción. Pero lo primero que hizo el rey de Asiria para poder destruirlo fue sitiar ciertas ciudades de Judá y enviar mensajeros a Jerusalén. Él no mandó un ejército, él mandó mensajeros. ¿Qué tiene un mensajero? Un mensaje. Él mandó personas con un mensaje. El mensaje era en el idioma en que todo el pueblo entendía, en hebreo, a pesar de que no era el idioma que se hablaba en Asiria. Pero él sabía que era muy importante que todo el pueblo escuchara ese mensaje. Y en el mensaje lo que hizo fue decirles que ellos serían los siguientes. Tratar de atormentarlos. Les decía, mire, el rey de Asiria viene para acá y va a acabar con todos ustedes. Pero ya lo hizo con ciudades más fuertes que ustedes. Y lo hizo con ciudades que tenían puesta su confianza en dioses. Y esos dioses no pudieron librarlos. ¿Qué les hace pensar a ustedes que su Dios los va a poder librar? Si no pudieron aquellos que eran más numerosos, ustedes no son nada. En otras palabras, les viene la muerte. Sus hijos serán esclavizados. Todo lo que ustedes ven a su alrededor y que han venido construyendo, Él lo va a devorar. Alístense, porque les llegó lo peor. Su peor pesadilla se hizo realidad. Ahora, seguro que eso sería un tiempo difícil, ¿o no es así? Para cualquier persona. Cuando tú estás con toda tu familia, tú has servido a Dios, y no es el rey de Asiria, pero de pronto es la enfermedad que toca tu puerta y te dice, te voy a destruir a ti y voy a acabar con toda tu familia. Y otras familias que han pasado por esa enfermedad, mira, acabé con ellas. De pronto son las finanzas. Y te dice a ti, te vino la pobreza. De la misma manera como acabé con personas más poderosas y más ricas que tú, voy a acabar contigo.
De pronto es una situación en tu trabajo y te dice, la compañía está despidiendo personas masivamente. Cada mes salen personas. Ya salieron todos sus compañeros y el próximo eres tú. ¿Momento difícil o no es un momento difícil? Cuando el enemigo toca nuestras puertas y nos dice que nos viene destrucción. Pero ¿qué hizo Ezequías? Un hombre temeroso de Dios y un hombre sabio. Leámoslo, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 2 y 3. Voy a leer la versión Reina Valera porque lo dice de una manera que me encanta. Dice, al ver Ezequías que Sennacherib había llegado con la intención de combatir a Jerusalén, consultó con sus príncipes y... Perdón, ¿lo puedes decir en voz alta? Y sus hombres valientes. Y les propuso cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. ¿Y qué? ¿Y ellos qué? Lo apoyaron. O sea, nos damos cuenta que ellos recibieron un informe terrible, ¿o no? A cualquiera le causaría miedo y temor. A cualquiera. Lo que estaba por venir iba a acabar con ellos. Pero lo que hizo en ese momento él es, por favor, se me quedan acá. Mi equipo me traen hombres valientes. Me traen hombres valientes porque yo necesito escuchar lo que ellos tienen para decir. Yo necesito que ellos me contagien con su valentía. Y se aseguró que ahí no estuviera presente ningún cobarde. Porque lo primero que hizo Ezequías fue vencer sus propios temores. Y esto es imposible si él se hubiera rodeado de cobardes. Porque los cobardes hablan en voz alta lo que nuestros propios miedos ya nos están diciendo. ¿Sabes qué le hubieran dicho los cobardes? Lo mismo que dijeron los mensajeros que envió el rey de Asiria. Le hubieran dicho, sí, acabó, se acabó. Este fue el fin. Muy bonito tu reinado, chévere Jerusalén, pero hasta acá llegamos. Le hubieran repetido lo que sus miedos le estaban diciendo. Así que por esa razón él dijo, por favor me sacan a todos los cobardes porque yo ya sé lo que ellos tienen para decirme. Mis propios miedos me lo están diciendo. Y él se rodeó solamente de hombres valientes que hablaran la palabra de Dios para juntos ahogar el temor. No que el temor los ahogara a ellos, sino juntos ahogar el temor. Y después de que él logró ahogar completamente el temor junto con todos estos hombres, nos dice que él reunió a todo el pueblo. Y entonces les dijo, versículos 7 y 8, cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo ¿qué? Se tranquilizó. Se tranquilizó. ¿Qué hubiera pasado si cuando él tuvo miedo se hubiera rodeado de los temerosos? Se hubiera ahogado en el temor, ¿no es así? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera reunido a todo el pueblo cuando él todavía estaba lleno de temor? ¿Sabes qué hubiera pasado? Que ellos hubieran sido vencidos antes de haber sido atacados. Pero ¿cómo estás respondiendo tú? ¿Cómo estás respondiendo tú cuando te llega un mal informe? Cuando de pronto estás asustado por lo que está ocurriendo en tu trabajo, en tu salud, reúnes a tu familia llena de temor y dices, mire, como sacerdote de la casa les quiero dejar saber que nos llegó la mala. De esta no salimos. Niños, si no están preocupados, preocúpense. Preocúpense porque no sé cómo vamos a salir de esta. Y enciendes el temor. ¿Eres de los que haces eso? Y yo le digo a los hombres por una sencilla razón, porque tú eres sacerdote de tu casa, tú eres la cabeza. Y hay algunos que creen que ser la cabeza es que lo que ellos digan se hace. No, ser la cabeza quiere decir que tú eres responsable, que el Señor te ha hecho responsable de tu propia familia, que tú tienes que liderar, que el Señor te ha dado una gran responsabilidad. Y le hablo a los hombres, bueno, y de pronto si tú eres mujer y lastimosamente no has tenido un hombre que ocupe ese lugar y te toca a ti ser la sacerdote, la cabeza de tu hogar, bueno, sé esa sacerdota,
sé ese sacerdote y sé esa cabeza del hogar. Pero eso quiere decir que cuando viene la situación difícil, uno guarda silencio y uno va primeramente a Dios y va a su palabra y va y medita y se reúne con otros hombres valientes, hombres que realmente le estén creyendo a Dios, y hablan con ellos y se llenan de coraje, se llenan de fe. Y una vez que ellos ya han ahogado sus propios temores, reúnen a su familia y les dicen, bueno, no les voy a decir si vienen momentos difíciles, pero ¿saben qué? Esos momentos difíciles no pueden contra nosotros porque Dios está con nosotros. Esos momentos difíciles no nos van a acabar. ¿Saben por qué? Porque donde hay un problema realmente hay una oportunidad. Porque de acá va a salir un gran botín. Porque cuando yo voy a la palabra de Dios, justamente después de las más grandes batallas que amenazaban con acabar con el pueblo de Dios, era cuando el pueblo de Dios más quedaba enriquecido. Porque se robaban el botín del enemigo. Un sacerdote les dice, ¿sabes qué? Sí, viene Goliat, pero nosotros somos David. Y David tenía claro algo. Y se lo dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios de Israel. Él decía, yo no necesito espadas, yo no necesito jabalinas, yo no necesito escudos, no necesito armaduras, porque mi confianza está puesta en Dios. Y una persona que entiende esto, entiende que no importa que digan los doctores, los exámenes médicos, la economía o lo que se venga en contra de ti y de tu familia. Nuestra confianza no está puesta en lo que vemos, sino en el que no vemos, pero que sabemos que cuida de nosotros. Amén. Deuteronomio es un libro de la Biblia que contiene todos los sermones y discursos que Moisés le dio al pueblo de Israel antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Y lo encontramos, sí, lo encuentras en la palabra. Y contiene todas las recomendaciones que ellos tenían que seguir para poder ser exitosos en la tierra que Dios les estaba dando. Creo que es un libro importante, ¿o no? Y Deuteronomio, capítulo 20, ¿sabes cómo se titula? Instrucciones para la guerra. Ahora, yo quiero saber quiénes acá pasan por guerras. Todos nosotros pasamos por guerra. Todo es una guerra. La salud es una guerra. Tu área profesional es una guerra. Tu área espiritual es una guerra. Tus hijos toca guerrearlos. Estamos en medio de una guerra. Y nos dice recomendaciones para la guerra. Entonces yo creo que es algo que nosotros debemos saber, que es lo que Dios nos está recomendando para la guerra, ¿no? Y mira lo que dice. Deuteronomio capítulo 20, versículo 2 dice, cuando estés a punto de entrar en batalla, wow, eso te está hablando a ti. Cuando se venga la batalla, cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote, ¿quién? El sacerdote. ¿Quién es el sacerdote en tu casa? El hombre, ¿no? Para que no empiece a decir un momentico que vamos a entrar en una batalla, entonces llamen al pastor para que venga y algo. No, yo soy el sacerdote acá en la iglesia, yo te tengo que hablar a ti desde acá. Pero en tu casa, hombre, tú eres el sacerdote de tu casa. Dice, cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha, Israel. Hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. Entonces, escuche, familia mía, sí, hoy vamos a entrar en una batalla contra nuestros enemigos. Pero continúa, no te desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Mira lo que tiene que hacer simplemente el sacerdote, tiene que recordar y decir, miren, sí, si vienen momentos difíciles que vienen en nuestra contra, pero no se desanimen, tengan miedo, porque acá vamos a ver cómo Dios pelea por nosotros. Y le recuerda a la familia que esa familia tiene a alguien que los defiende y que esa familia tiene puesta su confianza en Dios. Pero continúa diciendo, luego los oficiales le dirán al ejército, si alguno de ustedes ha construido una casa nueva y no la ha estrenado, que vuelva a su casa, no sea que muera en batalla y otro la estrene. Y si alguno ha plantado una viña y no ha disfrutado de sus uvas, que vuelva a su finca, no sea que muera en batalla y sea otro el que disfrute de ellas.
si alguno se ha comprometido con una mujer y no se ha casado, que regrese a su pueblo, no sea que muera en batalla y sea otro el que se case con ella. En otras palabras está diciendo, mire, si alguno de ustedes no tiene puesta la mente y el corazón en la batalla y no está pensando en la victoria, es mejor que se vaya. Porque acá necesitamos guerreros. Personas que entiendan que la victoria es nuestra, pero que vamos a tener que pelear para poderla obtener y Dios estará con nosotros. Pero mira lo que continúa diciendo. Dice, si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. ¡Wow! Estamos hablando de un ejército que está entrando a pelear contra otro ejército. Ahora, cuando un ejército va a pelear contra otro ejército, ¿qué es lo primero que uno tiene en cuenta con respecto a quién va a ganar? La cantidad, ¿o no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos contra cuántos? ¿O no es así? Pero eran esos tiempos, mejor dicho, de lucha épica, a cuando tú cuentas, no, hermano, me di en la mula. Tú ya no lo haces, pero de pronto alguna vez lo hiciste, ¿no? ¿Y contra cuántos? No es que eran 2 contra mí, uy, no, te le dieron duro. Antes, cuando tú estabas en ese mundo, ¿no es cierto? La cantidad es en lo que nosotros buscamos para saber si son fuertes o no. Pero acá nos damos cuenta que el Señor llega y dice, se me deshacen de cantidad. Y empezamos a entender que la fortaleza de un ejército no está en el número del ejército, sino en que sus soldados tengan puesta su cabeza en la batalla y enfocados en la victoria. Y que para eso es necesario deshacerse de los cobardes, porque la cobardía es contagiosa. La cobardía es contagiosa. Mira, los cobardes son hábiles predicadores de miedo y de temor, que no guardan silencio hasta que no desaniman a todos los valientes. Porque cuando tú estás por hacer algo y tú te rodeas de un cobarde, ¿sabes qué está dentro del corazón del cobarde? Lo tengo que convencer de que no lo vaya a hacer, porque lo estoy protegiendo. El cobarde cree que si te logra convencer de no hacer lo que tú estás por hacer, te va a estar salvando la vida. Entonces, cuando tú estás creyéndole a papá Dios y el Señor te dice, sal de la barca, ven hacia mí, tú vas a hacerlo, y el cobarde no está escuchando a papá Dios. El cobarde está escuchando sus propios miedos, que le están diciendo lo mismo que te están diciendo a ti, ¿qué? Tus miedos. Entonces, estar con cobardes es tener que oír tus propios miedos más los miedos del cobarde. Y cuando el cobarde te dice, mire, no se baje de la barca que se va a hundir. Tú le dices, no, pero él dijo, ven, entonces yo voy a ir. Y vas a dar el paso, el cobarde insiste más. No sea bestia, mire que la otra semana se ahogó una persona por hacer lo mismo. Te empieza a llenar, empieza a buscar historias para tratarte de convencer. Entonces tú ya empiezas a dudar y de pronto Dios, no, pero él me dijo, ven, y lo voy a hacer. Y el cobarde no quiere que tú lo hagas. El cobarde coge y se te agarra de tu pierna. No lo hagas, te estoy salvando la vida. Tú dices, pero es que yo escuché, ven, eso se llama esquizofrenia, no le creas. Y hasta que el cobarde no te convence de no ir, él no descansa. Él no descansa. Por esa razón es muy importante que tú te deshagas de los cobardes. Mira, el rey de Asiria mandó su primer ataque para de esa manera destruir a Judá. No fueron hombres armados, fue mensajeros que predicaran temor. Porque él sabía que si ellos escuchaban el temor, se iban a desanimar y se van a debilitar. Pero ¿qué hubiera pasado si esos mensajeros ni siquiera eran los que el rey de Asiria envió, sino más bien los que estaban en sus propias filas, en su propio ejército? Porque muchas veces es ahí donde están esos predicadores. Y el Señor te dice, cuando estés por entrar a la batalla, deshazte de esas personas, aun cuando estén a tu lado, aun cuando sean parte de tu propio ejército. Porque en los tiempos difíciles lo que tú menos necesitas estar escuchando es el temor y es el miedo. Porque el temor y el miedo quieren es dejarte dentro de la barca cuando tú tienes el propósito y el llamado a salir de ella. Si estás pasando por tiempos de miedo y de temor, rodéate de personas valientes,
y te harás fuerte. Y aléjate de cobardes que solamente te van a desanimar. Hemos escuchado la historia de los 4 amigos paralíticos. Perdón, los 4 amigos que tenían un amigo paralítico. 4 paralíticos hubiera sido más difícil. Que llegaron cargando al paralítico en una camilla, ¿no? Porque sabían que Jesús estaba en ese lugar predicando la palabra de Dios. Entonces dijeron, bueno, te vamos a llevar para que Jesús te sane. Entonces lo primero que tuvieron que hacer fue esfuerzo, levantar a su amigo paralítico y caminar hacia allá. Ya habían hecho un esfuerzo, pero cuando ellos llegaron, las circunstancias no eran las mejores, no estaban a su favor. Las olas se levantaron y los vientos empezaron a soplar en su contra. Pues donde Jesús estaba tan lleno de personas que las personas se salían y era imposible llegar hasta Jesús. Pero dice que ellos llegaron y entonces se treparon al techo y treparon al paralítico, quitaron el techo y bajaron el paralítico y se lo pusieron ahí a Jesús. Bueno, nosotros lo leemos y de pronto no detallamos lo que involucró dicha escena. Pero vayamos allá, pongámonos allá, digamos que acá la iglesia está bien llena. Cuando de pronto empieza a haber un ruido en el techo, ¿qué pasó? Y de pronto empiezan a quitar el techo, empieza a caer el polvo y de pronto meten un paralítico. ¿A cuánto les daría piedra? ¿O no? ¿Y ahora quién va a arreglar eso? Ay, usted ni siquiera participaron en Dios primero y usted va. ¿O no? Así que fue una hazaña grande, ¿o no es así? Y les requirió a ellos esforzarse y ser valientes. Esforzarse porque qué mamera uno montarse a un techo y subir a alguien o no. Pero eso es como, uy. Pero volvámonos allá. ¿Cuántos eran? 4 más el paralítico. Eran 5. Eran 5. Y ellos tenían que vencer temores y también flojera. 2 cosas que tenían que hacerlo. Y llegan allá, los 4 cargando cuando ven esa multitud. Yo creo que los 4 pensaron, pero de pronto uno de ellos habló en voz alta lo que pensó. Uy, hoy está difícil, vengamos otro día. ¿O no? A alguien se le tuvo que haber ocurrido, no, vengamos otro día, o vengamos más tarde, a ver si ya se soluciona todo, ¿no? Y muchos hubiera estado ese solo, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera ido y hasta ahí llegó su esfuerzo y su valentía. Pero llegaron los otros 4 y dijeron, no, ya estamos acá, ya venimos hasta acá, vamos a hacerle. Vamos a seguirnos esforzando. Entonces llegó alguno, bueno, ¿por dónde? No, pues montémonos en el techo. Alguno lanzó la idea, ¿no? Pero de pronto otro que dijo, no, hermano, no, ¿qué tal nos caigamos de allá, terminemos los 5 inválidos? No, eso no va a ayudar a nadie. Entonces llegaron los otros 4, no, eso no va a pasar nada, no nos vamos a caer, lo hacemos con cuidado. No, pero qué pereza, además ahorita a pleno sol, esperemos a que se baje el sol por lo menos. Pero los otros 4 le decían, mire, no, hagámoslo. Entonces se montan y de pronto van a empezar a quitar el techo, ¿no? Y yo creo que alguno dijo, ¿y si nos regañan? ¿O no? ¿Qué tal que a Jesús no le guste esto? Pues porque le vamos a dañar el techo. Y en ese momento ellos se enfrentaron con temor, ¿a qué? A ser reprendidos, a ser rechazados y a ser reprobados. Fueron miedos que ellos pudieron haber sentido en ese momento. Mire, ¿qué pasa si nosotros quitamos el techo y nos rechazan? Porque todos le tenemos miedo al rechazo, ¿no? Que se han empezado a burlar de ellos. ¿Qué tal estos convencidos bajando el paralítico? Miedo al rechazo. De pronto miedo a ser reprendidos, porque ¿qué tal que los regañaran delante de todo el mundo? Uno no quiere que los regañen enfrente de todo el mundo, no es así. ¿Qué tal que nosotros quitemos esas tejas y empiece Jesús a decirnos, si los ven a ellos, no hagan como ellos, y nos empiece a usar de escarmiento de lo que no se debe hacer? Nadie quiere estar en esa posición, ¿o no? Y miedo a ser reprobados, porque nadie quiere que le digan lo que hiciste estuvo mal. ¿Qué tal que Jesús nos diga que lo que hicimos estuvo mal hecho? Ahora, yo creo que si hubieran estado solos, uno solo, hubiera dicho no, esto significa no soy capaz, no, y se hubiera ido. Pero 5 valientes,
5 valientes les decía el uno al otro, hágale, no le tenga miedo, no, si nos regañan, regañan a todos. Y si nos rechazan, pues nos rechazan a todos. Y si nos dicen que estuvo mal hecho, pues nos lo dicen a todos, hágale, hágale, hágale. Yo me los imagino, ay, de verdad, bueno, quite usted la teja, no, quítela usted. Pero entre ellos se animaban. Y eso los condujo a un milagro. Los condujo al éxito. Uno solo no se hubiera atrevido. Pero varios valientes juntos ahogaron lo que sus temores les estaban diciendo. Hace unos días atrás estuve almorzando con una persona que me contaba alegremente, me decía, pastor, imagínese que la otra vez tuve la oportunidad de reunirme con alguien que, mire, esa es una personalidad. El hombre es una autoridad en la industria en la cual yo me muevo. Y realmente conocer a esa persona, él me decía el nombre y todo, pero para mí era como si me dijera cualquier nombre porque yo no lo conocía, pero para él era como que conocí a alguien que en mi industria es guau llegar a conocer. Y no solamente de su pastor, sino que me invitó a su casa y estuve en la casa de él comiendo. Y estuvimos conversando. Y yo, bueno, cuéntame cómo fue. Me dijo, no, pastor, imagínese que yo le empecé a contar lo que yo hacía. Él me dijo, mira, me gustaría que fueras a mi empresa para que la conocieras y también me gustaría que les contaras todo lo que tú haces porque creo que nos podrías ayudar mucho. Pero la empresa a la cual él se refería no quedaba ni siquiera casi, no quedaba en otro país. Entonces imagínese, pastor, lo que me dijo, me invitó a ir a la empresa de él, a conocer lo que estaban haciendo y porque también quiere que yo les hable de lo que yo sé hacer. Pues cuando él me terminó de contar tan emocionado, yo fui como, bueno, ¿y cuándo vas? Y él me dijo, no, me dijo eso, pero pues no, nunca me volvió a decir nada, ni me ha llamado, ¿no? ¿Cómo le ocurre, pastor? Y yo le dije, ¿y tú por qué no lo llamas? Llámalo y dile, bueno, ¿qué hubo? Entonces, ¿cuál es el plan para él? Y me dijo, no, pastor, la verdad es que, ¿qué tal que el tipo se me burle? ¿Qué tal que yo llame como, bueno, ¿cuándo vamos a ir? Y él todo, ay, ¿tú te lo creíste? Ay, Tati, fíjate que no se lo creyó. Bueno, no, muy tierno, bueno, ya vean. Yo ahorita te mando la dirección. ¿Qué tal, pastor, que me responda así? Yo le decía, pues allá él, eso me habla peor de él que de ti. O sea, no, pastor, ¿qué tal que yo lo...? No, yo no quiero ser rechazado, yo no quiero ser reprendido, yo no quiero ser reprobado. Y entonces yo le dije a él, mira, si tú no haces algo al respecto, puede ser que él te estuviera diciendo en serio que fueras. Puede ser, pero es un hombre muy ocupado, según lo que tú me estás diciendo. Puede ser que él realmente quisiera que tú fueras. Pero si tú no haces nada al respecto, tú te vas a lamentar el resto de tu vida por no haber intentado algo. Y digamos que tú lo intentas y te encuentras con una burla, con un rechazo, con lo que sea. Te aseguro que te va a molestar un tiempo, pero te va a quedar la satisfacción en tu corazón de que tú lo intentaste. Hale. Y entonces él me decía, no, pastor, no me atrevo. Yo le dije, vamos a hacer lo siguiente, mándale algo por escrito. Mándaselo por escrito. Y dile, mira, me encantó haberte conocido y todo lo que compartimos. Estoy cuadrando mi agenda para el próximo semestre y me di cuenta que tengo un espacio en esta fecha. Me gustaría ir para poder conocer lo que ustedes hacen y como me comentaste también hablarle de lo que yo estoy haciendo. ¿Te parece bien esta fecha o qué otra fecha te sirve? Y mándale eso. Y bueno, y ahí quedó el almuerzo. Entonces la siguiente vez que me reuní con él le dije, ¿qué? ¿Lo hiciste? Y me dijo, sí, claro. El próximo mes voy para allá. Uno solo puede ser derrotado, pero dos valientes juntos podemos ahogar el temor que si no nos tuviéramos los unos a los otros nos estaría ahogando. Y tú y yo tenemos algo en común, ¿sabes qué? En que tenemos que nosotros enfrentar temores si queremos ser exitosos. Porque muchas veces creemos que los temores que nosotros sentimos al rechazo o a no poder o cualquier cosa simplemente están en nosotros. Muchas veces decimos, no, es que yo sufro de una baja autoestima. No, señor, todos nosotros sentimos temor. Lo que pasa es que el temor no tiene por qué dominarnos. Y podemos vencerlo. Amén. Y una vez que nos juntamos entre nosotros y nos animamos, no habrá temor que pueda contra nosotros. Amén. Amén. Punto número 3. ¿Cuál es el primero? ¿El segundo cuál es? Rodéate de valientes. Número 3, si tú quieres fortalecerte, si tú quieres llenarte de coraje, da pasos de fe.
da pasos de fe. No importa si son grandes, si son pequeños, da pasos de fe. Mira, mi hijo Natán, que tiene 3 años, él la verdad es que a mí él me predica mucho acerca del ser valiente. Porque desde pequeño yo he podido ver cómo él se lanza a enfrentar sus temores. Ahora, una persona valiente no es una persona que no siente temor. Es una persona que enfrenta sus temores y los vence. Y con Natán yo he podido ver cómo él enfrenta sus temores. De hecho, ya lo he predicado en otras prédicas, cómo él grita, valiente, valiente, y se lanza a hacer cosas que a él le causan miedo. Y lo ha hecho muchas veces. Y muchas veces él es valiente para muchas cosas, pero para otras que son más fáciles, es como que le dan temor. O sea, tú lo ves en el parque, de pronto saltando de unos lugares que tú los ves tan alto, que tú dices, no sé si frenarlos o ver qué pasa. O sea, se lanza que a uno le toca frenarlo. Pero, por ejemplo, él desde que nació le tenía miedo a los columpios. No tenía miedo a saltar desde el palo de por arriba, pero le tenía miedo a los columpios. Y tú lo montabas en un columpio y él empezaba a gritar, no, no, bájame, bájame, bájame. Entonces, yo siempre le digo, Natán, vamos a vencer ese miedo, tú puedes montar en columpio. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Fue muy sencillo. Cada vez que íbamos al parque, yo lo montaba en el columpio, yo lo animaba y le decía, mi amor, vas a lograrlo, yo voy a estar al lado tuyo, nada te va a pasar, mira como otros niños lo están haciendo, mira, hazlo. Lo montaba y él empezaba a gritar, ya, ya, bájame, bájame. De hecho, hay un video, quiero que lo veas. Video de Natán Villegas siendo valiente. ¿Cómo vas a hacer, Natán? A ver, miren. Grita valiente. Muy valiente, grita, muy valiente. Muy bien, valiente. Give me 5. Eso. La última vez que fuimos al parque, me hizo una de las peores pataletas que me ha hecho en toda su vida. Lo monté en el columpio. Él estaba con su amiguito Matías, el hijo de José y de Daniela. Y entonces yo lo tomé desde atrás y lo levanté bien alto. Y lo lancé así con todas mis fuerzas. Y empezó a gritar furioso. Me decía, más duro, papá, más duro. Me está lanzando muy pasito. Entonces yo frenaba y le decía, le intentaba dar más duro. Y entonces empezaba a gritar bravo, papá, que le des más duro, que le des más duro, que me estás haciendo muy pasito. Y la verdad es que yo no podía lanzarlo más duro. Su valentía superó mi esfuerzo. No lo logré. Ese día se bajó frustrado del columpio porque papá no lo había lanzado tan duro como él quería que lo lanzara. Ahora, ¿cómo llegó él a vencer su miedo? Muy sencillo. Él empezó a pelearlo con pequeños pasos de fe, hasta que su miedo quedó completamente vencido. Mira, cada vez que Jesús se encontraba con que sus discípulos no podían hacer algo, él siempre los reprendía por algo. Les decía ¿qué? Hombres de poca fe. Ellos no lograban hacer algo y Jesús siempre les decía hombres de poca fe. A ellos les daba miedo algo y les decía hombres de poca fe. Y con eso nos dejaba ver que todo lo que nosotros no podemos hacer y no nos atrevemos a hacer es por falta de ¿qué? De fe. Eso quiere decir que la fe es lo que a nosotros nos hace fuertes y valientes. Tú no te estás esforzando lo suficiente porque no tienes la suficiente fe. Tú no logras vencer tus temores porque no tienes la suficiente fe. Y Jesús, hablándole a sus discípulos ante la frustración que tenía con ellos y que ellos estaban teniendo, les decía, les aseguro que si ustedes tienen una fe tan pequeña como un grano de mostaza, nada les será imposible. Ahora, piensa en aquello que tú ves como imposible, pero que tú anhelas con todo tu corazón. Vuelvo y repito, arrancar tu empresa. Tomar esa decisión que no te has atrevido a tomar. Piensa en aquello. Y el Señor te dice, te aseguro que si tú tuvieras una fe tan pequeña como un grano de mostaza, no te sería imposible lograr aquello que estás viendo como imposible. El Señor te está diciendo que necesitas fe. Y el Señor no nos está exigiendo que nosotros tengamos una fe que arranque grande. Él te está diciendo una fe que arranque. No tiene que arrancar grande, pero tiene que arrancar.
Porque la fe, cuando arranca, aunque arranque pequeña, empieza a crecer y empieza a transformarnos y empieza a transformarse. Y 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7 nos dice, vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. No vivimos por lo que la vista nos está diciendo, sino por lo que Dios nos está diciendo. La vista nos puede decir, es imposible. La vista nos puede decir, es peligroso. La vista nos puede decir, no lo vas a lograr. La vista nos puede decir a nosotros, se van a burlar de ti. La vista nos puede decir, van a decir que tú que te creíste. Pero la fe te dice, yo te he llamado, ven hacia mí, vas a caminar sobre las aguas, porque yo lo digo y yo estaré contigo. Jamás te dejaré, jamás te abandonaré, sino que yo estaré contigo. Y nos dice que nosotros vivimos por fe, no por vista. La fe tiene que ser un estilo de vida. Pero arranca, siempre arranca con un paso que nosotros damos que permite que esa fe crezca y nos lleva a derrotar nuestros miedos. No frenes de dar esos pasos de fe. Y tu fe no va a dejar de crecer. Todo lo que Dios nos motiva a hacer, nos motiva diciéndonos, da un paso de fe. Cuando miramos los diferentes cursos que nos hablan acerca de sanidad financiera, de cómo salir de deudas, nos encontramos que todos ellos presentan una estrategia que se llama la estrategia de la bola de nieve. ¿Sabes en qué consiste la estrategia de la bola de nieve? Te dice a ti, si tú quieres salir de deudas, haz una lista de todas tus deudas. Y vas a poner el monto que tú estás debiendo y la tasa de interés que tú debes. Ahora, vas a arrancar pagando una deuda. Lógicamente, ¿cuál sería la deuda que uno arrancaría a pagar? La que tiene el interés más alto, ¿no? No. La estrategia de la bola de nieve te dice a ti, paga la deuda más pequeña que tú tengas. La más fácil de pagar. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que cuando tú entiendes que tú eres capaz de lograr algo, tú te animas a lograr más. Y por eso te dice, tú tienes que creer que tú puedes salir de deudas. Hay muchas personas que no salen de deudas porque creen que es imposible salir de deudas. Los que no pagan sus deudas es porque ven imposible salir de deudas. Entonces dicen, pues más bien yo voy a vivir endeudado. Pero cuando tú entiendes que es posible salir de deudas, cuando tú entiendes que nada te será imposible, cuando tú tienes fe, cuando tú derrotas tus miedos y te esfuerzas lo suficiente en creerle a Dios y en obedecerlo, nada te es imposible. Y por eso esta estrategia te dice, arranca con la más pequeña. La más pequeña. Siempre después de que se paga la más pequeña, se miran las otras y se dice, si pude con esta, estas otras no podrán detenerme. Cuando tú entiendes que puedes vencer lo que te atormenta, te animarás a hacerlo y nada podrá detenerte. ¿Quieres aumentar tu fuerza y tu valentía? Lee la palabra de Dios y medita en ella día y noche. Rodéate de personas valientes y da pasos de fe. Y nada te será imposible. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si te gustó, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Te esperamos de vuelta. Dios te bendiga.